bueno, la verdad es que encantado de estar aquí con ustedes este rato. Gracias, Doc. Gracias, profe Chacón. Doctor Martín, pues nuevamente bienvenido. El Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar, Universidad Militar, se engrandece y le agradece su tiempo por esta charla que nos va a dar. Para no dar más espera, damos paso a su charla, profesor Martín, y estamos muy atentos y muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, de verdad que para mí es un placer. Bueno, les comparto. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, señor. Ok. Bueno, vengo a hablar justo del mapeo cognitivo y un poco haciendo o sea, desde donde bebemos nosotros, que es de la neurociencia de redes y la neurociencia computacional, y un poco con la pregunta de si realmente el mapeo cognitivo, ¿no? Es sobre el hemisferio derecho o no, o por qué, ¿no? Hasta ahora, en parte, bueno, en gran medida por la complejidad del cerebro y porque hemos ido aprendiendo de casos de lesiones, ya sea el cerebro de Phineas Gage o el cerebro de Victor Leborgne, el paciente de Paul Broca, o de Wernicke. Hemos ido aprendiendo o sea, hemos intentado entender el funcionamiento cerebral en base a partes que se lesionan. Entonces, en todos los sistemas complejos de la naturaleza no se pueden entender quitando partes, ¿no? Porque funcionan en conjunto. Entonces, hasta ahora hemos estado como un poco en la caverna de Platón, haciendo lo que podemos, pero asociando como partes concretas del cerebro a una función, ¿no? Lo que se conocen como el one-to-one single mapping. Entonces, área de Broca, área de Wernicke, giropo central, área sensitiva, y realmente lo que vemos desde la neurociencia de redes y la neurociencia computacional, que nos permite integrarlo, es realmente algo bastante más complejo, ¿no? Y que nos afecta a los neurocirujanos, sobre todo porque estamos acostumbrados a estudiar las cosas macroscópicamente, a la anatomía, ¿no? Que ya de por sí es bastante compleja. Entonces, esto es una ilustración simplemente para, en vez de, o sea, hasta ahora hemos entendido como, bueno, por ejemplo, ¿no? El continente de África es donde está el Broca, ¿no? O el lenguaje, y Latinoamérica es donde está la atención, y Norteamérica es donde está las emociones, ¿no? Y no es así, ¿no? Eh, si hiciéramos este ejemplo bastante sencillo, realmente sabemos que las funciones cognitivas están parcialmente delocalizadas, ¿no? Y que dependen de, entre otras, de, como se ven aquí, de las tres redes principales de alto orden, eh, que dependen de varias localizaciones que están interconectadas y que además están conectadas en profundidad por los tractos de sustancia blanca, ¿no? Que permiten que las diferentes regiones del cerebro estén funcionando. Entonces, esto nos lleva a pensar primero que el mapeo cognitivo no es sobre el hemisferio derecho o el izquierdo, ¿no? No tiene un lugar como tal, sino que depende de la sincronía bilateral de las redes neurales para que nazcan esas funciones cognitivas que poco tienen que ver con las funciones sensorimotoras, ¿no? No tienen nada que ver la neurofisiología. Por eso decimos que las funciones cognitivas son propiedades emergentes, o sea, que nacen de la interacción de redes a larga escala dispersas a lo largo del cerebro y que son bilaterales. Por lo tanto, decimos en esta nueva parte de la neurocirugía oncológica, todavía, ¿no? Todavía en pañales, que las funciones cognitivas no están prefijadas, dependen de estados transitorios del cerebro y que no se trata del lóbulo frontal y no es como el lóbulo frontal es la personalidad y las emociones como nos enseñaron con Phineas Gage, ¿no? Entonces lo que nuestro framework, o sea, nuestro marco teórico,
para enfocar el mapeo cognitivo y conseguir entenderlo desde la perspectiva del neurocirujano, que realmente es mucho más complejo por eso mismo, porque todos hemos estudiado Roton, y, y, y pasar de eso a entender las funciones cognitivas es complejo, porque no se ven, o sea, no es el giro recto, o sea, no es el giro frontal medio, no podemos localizarlo así. Entonces, desde este marco teórico de los sistemas complejos, básicamente lo que consiste es, eh, nosotros vemos un cerebro con diferentes elementos, pero realmente funcionan como una red. Por lo tanto, no podemos fácilmente localizarlos en las funciones en un punto, que normalmente las diferentes zonas del cerebro se relacionan de forma no lineal. Por lo tanto, un estímulo eléctrico que nosotros aplicamos durante la cirugía despierta en una misma región, en una misma persona, en 2 veces consecutivas puede generar diferentes reacciones o puede activar o desactivar diferentes partes del cerebro, ¿no? En cada instante. Luego, el cerebro, en este caso las neuronas, eh, y las regiones cerebrales y el cerebro en su conjunto siempre tiende a a la autoorganización, y decimos en neurociencia computacional que operan en un régimen de criticalidad. Esto significa que los elementos están entre un punto óptimo entre orden y desorden, ¿no? Y esto es lo que genera los patrones mesoscópicos o los patrones de activación que vemos, por ejemplo, en resonancia magnética, en resting state. Vemos la red por defecto, la red de saliencia. O sea, estos son patrones mesoscópicos que empezamos a poder asociar a determinadas funciones cognitivas. Pero esto es un poco siempre ponemos un ejemplo, incluso en los congresos de neurocirugía, eh, para entender un poco lo complejo del asunto, ¿no? Y muchas veces ponemos el ejemplo de otros sistemas biológicos complejos. En este caso son las luciérnagas del sudeste asiático, que, si ven, parece que están encendiéndose al azar, sin ningún comportamiento claro, y cuando consiguen una sincronización perfecta es cuando generan el comportamiento complejo, como ven aquí. Esto es un poco lo que nosotros vemos cuando analizamos el estado en el que está el cerebro cuando nacen las funciones cognitivas. Un estado de sincronización óptimo, ¿no? Igual que en el cerebro, pues en este caso el comportamiento de las luciérnagas no es porque sí, sino es para aumentar la probabilidad de aparearse, ¿no? Entonces aquí sacamos la conclusión de que los comportamientos complejos no son reducibles a elementos individuales. Por lo tanto, las funciones cognitivas, las diferentes, atención, memoria, cognición social, no son reducibles a un elemento concreto. Y sé que esto es mucha base teórica. Luego vamos a hablar de los casos clínicos y cómo aplicamos, pero creo que esta parte es importante porque es un poco de dónde nace todo esto, por qué es importante aplicar lo que estamos haciendo, eh, aunque todavía no sepamos exactamente qué está pasando, ¿no? Cuando pasamos a la neurociencia computacional, ya no vemos el cerebro como lo vemos en la cirugía. Entonces, cuando se hace un análisis determinado y se analiza la imagen y se hace una serie de reconstrucciones, podemos ver cómo el cerebro realmente se ve desde la neurociencia de redes. Y es un sistema que está en constante cambio, que pasa de un estado a otro y que está en constante sincronía entre los dos hemisferios. O sea, a esto lo llamamos las ondas metaestables. Es algo bastante complejo entrar en profundidad, pero yo sí que no quería dejar pasar la oportunidad para darles un poco la base, ¿no? No quería venir aquí y contarles 3 casos, que vean las resecciones, eh, y ya está, ¿no? Porque si no, nos perdemos la parte del mensaje, ¿no? Para que se imaginen cómo estudiamos el cerebro, lo que analizamos y ya sabemos es que un paciente o una persona sana, para que sus funciones cognitivas eh, surjan, a diferencia de, por ejemplo, con la esquizofrenia o un cerebro con una resección que ha generado un problema, nosotros sabemos que en cualquier momento del tiempo hay un 77% de probabilidades de que el cerebro tenga este patrón de conectividad, que no hace falta entrar en detalle, pero este patrón de conectividad X. Y que a lo largo del tiempo el cerebro va a tener la suficiente flexibilidad como para ir pasando a los diferentes estados cerebrales 2, 3, 4 y 5, depende del análisis que se haga, pero es básicamente para tener la idea de que el cerebro, para esa parte más compleja de las funciones cognitivas, va pasando de un estado a otro
de una forma perfectamente orquestada. Hasta tal punto que si esto lo miramos en esquizofrenia, que lo empezamos a estudiar ahora lo vamos a publicar, en esquizofrenia el cerebro no puede salir del estado 1. Entonces, al no poder salir del estado 1, los diferentes estados de conectividad, ¿no? De conexión entre diferentes áreas cerebrales, no se pueden generar las funciones cognitivas de forma normal, ¿no? Y el otro extremo es cuando con la toma de psicodélicos es al contrario, el cerebro no tiene organización, está como demasiado flexible y pasa de un estado a otro, generando otro tipo de consecuencias, ¿no? Al menos para que tengan la idea, que no es algo abstracto, es algo que incluso podemos ver como una matriz de probabilidades, con qué probabilidad paso del estado 1 al 2, ¿no? Entonces, eso es básicamente la base de todo esto, ¿no? Y no voy a entrar más en detalle, pero bueno, es así. ¿Cómo empezamos a aplicar esto a la neurocirugía? Pues realmente con algo muy simple, que es diferenciar las funciones sensorimotoras de las funciones cognitivas de alto orden. Entonces, cuando yo voy a hacer un mapeo, no es lo mismo las bases de una que de otra, y eso lo tenemos que entender. Entonces, no es aquí las banderas amarillas es córtex sensitivo, esto es giro postcentral, esto es giro precentral, con el ventral premotor córtex generando un arresto del lenguaje, aquí en la fucsia, y esto, como les decía, es el córtex sensitivo. Yo puedo extraer la conclusión de que en estas coordenadas X y Z, efectivamente va a estar la corteza sensitiva, que se encarga de la sensibilidad de la boca. Y si toco, se genera una disestesia. Y eso es así y lo podemos asociar. ¿Por qué? Porque es una función modular que depende de una red, que es la red sensorimotora, y ya está. Cuando pasamos a esta parte que ven aquí, que esto es reconocimiento emocional, es decir, un punto donde al estimular el paciente no puede reconocer las emociones, yo no puedo extraer la misma conclusión. O sea, yo no puedo decir que ahí está el reconocimiento de las emociones, porque sabemos que cuando lo procesamos no son más que dos puntos dentro de una red o incluso de varias redes. Por lo tanto, no puedo sacar la misma conclusión. Y esto es crucial para entenderlo. Simplemente en el mapeo cognitivo yo no puedo asociar el punto a la función, sino que ese es el punto crítico de la red donde yo al tocar desestabilizo la transmisión de información entre las diferentes partes cerebrales. Ahora justo hemos enviado este paper donde hablamos de la paradoja que esto nos crea, porque claro, estamos acostumbrados a decir, bueno, aquí toco aquí, el paciente no puede acceder a la palabra para decir lo que le estoy mostrando en el ordenador, eh, o aquí toco y el paciente se le resta el movimiento del brazo, pero claro, ¿qué pasa con el mapeo cognitivo? Que nosotros vamos a seguir viendo puntos individuales. Entonces, yo les acabo de contar que las funciones cognitivas no tienen puntos concretos, entonces hay una paradoja. Entonces, la paradoja se resuelve entendiendo que esos puntos no contienen la función, sino que esos puntos son los puntos donde se distorsiona la red, o las redes. En este caso, lo que ven aquí es ventromedial prefrontal cortex, temporoparietal junction de ambos lados, y cíngulo posterior precúneo, que es básicamente los nodos de la red por defecto. Entonces, tú cuando vas a hacer la cirugía, y en parte por la plasticidad, no vas, o sea, los puntos concretos donde tú vas a poner el tag son puntos discretos, son puntos que están separados. O sea, no es toda la red lo que hay que preservar como nos aparecería en la resonancia, son puntos concretos. Y la única forma que tenemos en neurociencia de averiguar esos puntos críticos es la cirugía despierta, con la estimulación eléctrica directa, ¿no? Entonces, esto es como una paradoja, porque es como que el punto no tiene la función, pero necesitamos preservarlo para preservar la función cognitiva o para preservar esa red en concreto. Creo que este es el cambio principal. Entonces, hablando un poco del mapeo cognitivo, pues estas son principalmente las funciones cognitivas, que si las estudiamos de forma separada, pero sabemos que todas influyen en todas, pues memoria de trabajo, cognición espacial, lenguaje, la semántica, la cognición social, las emociones, atención. Entonces entendemos que todo lo que hemos hablado hasta ahora es la base neurofisiológica que soporta todas estas funciones, ¿no? Entonces, nuestra obsesión era un poco que solo 7-8% de los estudios de neurocirugía habían investigado en concreto, yo le voy a hablar hoy principalmente de la cognición social, ¿no? Y que hasta ahora
teníamos hasta un 40% de pacientes que tienen un déficit en la cognición social, tanto que la primera vez que se mapea o se intenta hacer algo para mapear puntos críticos de la cognición social, fue el profesor Dufault, en 2017, o sea que realmente llegamos tarde a todo esto, ¿no? Para explicarles un poco qué es la cognición social y por qué no solo es emociones, sino las emociones están dentro de un complejo que es la cognición social. Esto es básicamente, si esta soy yo y estoy mirando a la otra persona, que lo hacemos en nuestro día a día constantemente, la cognición social es percibir la emoción, o sea, ver los cues emocionales en la cara, en los brazos y percibir la emoción. Luego, el segundo proceso es sentirla en espejo y con eso llega el proceso más cognitivo, más reflexivo de qué hago en este contexto en el que estoy, en el que esta persona tiene esta emoción, ¿no? Y eso es la cognición social. Y eso básicamente nos obsesionó porque es como una función cognitiva que es no solo la más compleja, sino absolutamente esencial para el día a día, ¿no? De nada serviría que a mí como cirujano me preserven la coordinación bimanual o la atención si luego no me puedo tener un comportamiento normal y me han operado de un glioma de bajo grado que a lo mejor me da una supervivencia de 10 años o de 12. Entonces, a pesar de que se ha empezado a mapear, eh, lo que hemos visto que incluso así había un 15% de pacientes con déficit en cognición social a largo plazo, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué no intentamos ir un poco más allá y creamos algo nuevo, ¿no? Entonces, un poco lo que hicimos hasta ahora, lo que se ponían, yo creo que todos lo han visto, se ponían los ojos, simplemente la mirada, y era un test que estaba hecho para el autismo y ese es el que ha usado el profesor Dufoy y otros equipos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y si intentamos que realmente sea lo más ecológico, es decir, que se parezca lo más a la realidad posible? Entonces generamos estos estímulos, los estímulos por motivos obvios duran 4 segundos, que es el tiempo que nosotros podemos estimular para no generar un aumento en el riesgo de crisis. Lo que hicimos fue traquear a muchos actores profesionales haciendo muchas veces diferentes emociones, ¿no? Les preguntamos, escríbanos las 36 emociones, recuerdo, las 40 emociones que más frecuentemente experimentan. De ahí extrajimos las que eran más fácilmente perceptibles, porque hay algunas muy complejas que no se pueden ver, y empezamos a traquearlos en muchas circunstancias, pasado el tiempo, para intentar acumular en una base de datos toda esa variabilidad emocional, ¿no? Y al final lo que hicimos fue crear dos avatares hiperrealistas que tienen la información de todas esas emociones reproducidas. Entonces es como que tenemos lo más certero posible las emociones para mostrárselas al paciente antes de la cirugía. Las que no acierte se sacan y dentro de la cirugía le pasamos las que el paciente podía ver perfectamente. Y es un poco eso de lo que trata, ¿no? Entonces, de esta forma conseguimos que más que una mirada en blanco y negro, poder tener una emoción que es lo más cercano a lo que podemos ver en la vida real. El por qué tenemos dos avatares es porque si yo pongo 30 emociones en un test y pongo 30 caras, al final el paciente puede memorizar que esta cara era esta emoción. Entonces, para reducir ese sesgo, tenemos solo dos caras que interpretan las emociones. Esto es, no tampoco voy a entrar en detalle, pero esto es un poco la estadística que hay detrás. Si alguien quiere saber más en detalle, luego me lo preguntan y les cuento el por qué demostramos que es superior al resto de test. En consistencia interna, en test-retest, en la validez convergente, y también demostramos cómo también nos permite diagnosticar, por ejemplo, enfermedades donde hay un trastorno de la cognición social, como es la esquizofrenia, ¿no? E incluso más que otros test. Un test es simplemente un estímulo de 4 segundos. Esto es un poco lo que construimos, ¿no? Lo que intentamos validar ya está validado en autismo y en esquizofrenia. Ahora hay que hacer una larga serie de casos, que es lo que estamos haciendo a lo largo del mundo para demostrar que es necesario aplicar esto. Y luego el cómo aplicamos, no solo cognición social, pero cómo lo aplicamos en el día a día, el mapeo cognitivo, basándome, por ejemplo, en uno de los últimos papers que publicamos, que nos parecía un tema muy candente, lo de operar al paciente con el músico haciendo música, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿realmente es necesario preservar las
¿no? La habilidad musical, pero es necesario que esté tocando, porque claro, si hablamos bajo el marco teórico que les he comentado, o sea, los comportamientos dirigidos, es decir, mis habilidades, por ejemplo, como bombero, o mis habilidades como director de orquesta o como guitarrista, no están en un punto del cerebro. Entonces, si yo pongo al paciente a tocar la guitarra o el piano, si yo toco y se interrumpe, no voy a saber qué está pasando, si es un problema del auditory motor retrieval, si es un problema sensorimotor, si es un problema de regulación emocional, si es un problema atencional. Entonces, lo que demostramos con este paper es que no necesitamos poner al paciente a tocar, sino preservar las diferentes redes que se encargan de las funciones cognitivas, porque si mantenemos esa sincronicidad entre redes de alto orden, vamos a conseguir que de ahí emerjan los comportamientos complejos. O sea, no vamos a operar a Messi pateando en la cancha. Entonces, aunque parezca estúpido, es así. O sea, lo que nos interesa es preservar las redes. Entonces, yo tengo que preservar la creatividad a través de la atención y la autoevaluación. Tengo que preservar la regulación emocional. Tengo que preservar muchas cosas que realmente va a hacer lo que le permite al músico volver a ser músico, porque nada sirve que salga de la cirugía tocando si luego no va a tener regulación emocional, o no va a poder volver a improvisar, o no va a poder volver a componer, ¿no? Entonces, lo que hacemos siempre lo llamamos en 3 fases o en 3 etapas: mapeo cognitivo multimodal, hacemos un mapa superficial, siempre sea derecho o izquierdo, vamos al ventral premotor córtex, ahí buscamos el speech arrest, que es la parte del cerebro que sabemos que es más modular y que se encarga de la fonética articulatoria. Siempre vamos ahí para ver el miliamperaje al que tenemos que estimular el cerebro. Siempre vamos ahí. Y luego empezamos a buscar los puntos críticos de pues, las diferentes redes cerebrales. Aquí pues la cognición espacial, aquí la cognición semántica, aquí la cognición social. Una vez tenemos ese mapa hecho, pasamos a la fase de resección. No es, perdón un segundo. Cuando ya tenemos ese mapa hecho, tenemos que pasar a resecar el tumor. Y como sabemos, pues, muchas veces nos podemos encontrar con un tumor gigante y con una limitación que es clave, que es que el paciente no puede estar despierto más de 1 hora y media o 2, porque todos sabemos que el paciente se fatiga. Entonces, tenemos que saber cuándo volver a mapear en profundidad. Y esa es la clave. Entonces, buscando este equilibrio, lo que también hemos demostrado es que durante la resección lo que hacemos es una multitarea dinámica, porque hemos demostrado que aumenta la tasa de retorno al trabajo, ¿no? También es cierto que todo esto en concreto es esta tasa de retorno al trabajo es en gliomas de bajo grado, ¿eh? Para hacer la aclaración. Entonces, hacemos una multitarea que preparamos en un orden randomizado. Por ejemplo, en el lóbulo parietal derecho le pasamos tareas de bisección de línea para evitar la negligencia, reconocimiento de emociones y autoevaluación, el paciente se evalúa a sí mismo, y luego cognición semántica, ¿no? Y esto nos da información online de cómo el cerebro se va adaptando a que estamos resecando el cerebro, por más que sea tumor. Y si el paciente no está despierto y nosotros quitamos un tumor en el lóbulo parietal derecho, como luego no hacemos evaluaciones neuropsicológicas, pues el paciente habla y está bien, pero muchas veces no es así. Entonces, esto es lo único que nos puede dar información online de, oye, pues quizás tengo que parar la cirugía porque el paciente está empezando a tener anomias. Y llegó el momento de parar. A lo mejor no llegas ni siquiera al mapeo subcortical. Y por eso nos parece que es útil para la investigación, la resonancia magnética funcional, pero que al final la reso funcional nos da información estática, nos da información, o sea, un average, nos da unas medias, o sea, no da información dinámica. Y el cerebro, como les conté, si algo es un sistema dinámico. Y luego pasamos a la fase final, que yo creo que ha sido la pregunta de la neurooncología, es ¿dónde paro la resección para que el paciente mantenga la calidad de vida? O sea, y esto es realmente lo más complejo. Nosotros introducimos el concepto
por llamarlo de alguna forma, ¿no? De dónde parar, como los connectome stop points, porque sabemos que tú puedes hacer un buen mapeo cortical si cortas el IFOF lo suficiente para desconectarlo, no vas a conseguir mantener la sincronización entre las redes a larga escala, que son las que al final dan la conación, la cognición y la emoción. Y es la calidad de vida. Y como sabemos, el tumor no tiene límites. No tiene límites. Puedes resecar un hemisferio entero que va a seguir creciendo. Y en concreto los gliomas de bajo grado, 3-4 milímetros al año. El tumor no es estable, nunca es estable. Entonces el tumor no tiene límites, pero el conectoma sí. Y eso es lo que pensamos, lo que empezamos a entender. Y por eso es importante. O sea, no se para la cirugía donde deje de brillar el 5-ala, si quieres preservar la calidad de vida. O sea, la cirugía se para donde esté el tracto profundo de sustancia blanca, donde tú al estimular consigas generar un error en el paciente, en esa función cognitiva que está, o del lenguaje o del movimiento que estás mapeando. Esta es una visión, por ejemplo, del software que estamos desarrollando, que tiene la neuropsicóloga, por ejemplo. Siempre planificamos en dónde vamos a parar la cirugía. Esa es nuestra obsesión, es dónde vamos a parar la cirugía, más allá del tumor, o sea, más allá de que puedo ir más allá de donde está la lesión o quedarme más corto porque está infiltrado el tracto. Entonces yo sé que tengo el fascículo arcuato, pues voy a esperar una parafasia fonética. Si el frontal aslant tract lo voy a identificar porque estoy llegando a la circunvolución frontal inferior y genero en el paciente un tartamudeo, sé que estoy en el FAT, o si toco la vía piramidal con la bipolar, sé que se va a generar una distonía, o en el IFOF, pues parafasia semántica, muchas otras cosas, ¿no? Pero esto es un poco la visión que tenemos, y creo que es fundamental, ¿no? Más allá del localizacionismo de la corteza, que no, por supuesto es importante. O sea, por supuesto no nos podemos meter a operar una ínsula sin conocer la anatomía de las lentículas striadas, pero tampoco debemos operar una ínsula sin entender que si tú llegas yendo transcortical a las lentículas striadas, ya cortaste el IFOF. O sea, por eso es tan importante o sea, seguir estudiando y haciendo sustancia blanca, pero entendiéndolo e integrándolo en el mapeo. Entonces, le pongo varios casos. Tuve una señora de 66 años, debuta con unas crisis jacksonianas y nos lo derivan, como siempre, pues sin déficit, ¿no? Nosotros, bueno, tengo un equipo de varios neuropsicólogos donde hacemos siempre una evaluación completa de las funciones cerebrales para ver qué ya está afectado para adaptarlo al mapeo cognitivo durante la cirugía, ¿no? Entonces, siempre, o el 80% de los casos, incluso los bajos grados, hay pequeñas afectaciones. Entonces, en este caso, una paciente que en teoría estaba bien, que ya otros colegas habían dicho de no operar y esperar, pues la paciente ya tenía déficit en la cognición social en varios de los dominios. No quiero extenderme aquí en esta conferencia en cuáles son los dominios de la cognición social, porque me parece que ya se sale del cuadro, pero que ya tenía afectación, ¿no? Tanto en la empatía cognitiva como en el reconocimiento de emociones, como muchas otras cosas, ¿no? Que nos perdemos si no tenemos un equipo de neuropsicología y no nos metemos en este campo de las funciones cognitivas. Aparentemente es un tumor pequeño, muchos dirían, bueno, todo craneotomía pequeña, y tu tumor, y se acabó, ¿no? Pues realmente no es así. Si quieres preservar la calidad de vida, o sea, esta encrucijada, la encrucijada temporoparietal en la que está la lesión, o sea, es probablemente uno de los puntos más críticos de sustancia blanca en el cerebro. O sea, por ahí pasan todos los tractos. ¿Cómo los vamos a identificar? Con tractografía. Está bien, se puede intentar, pero es que tenemos un error que va desde los 3 milímetros hasta los 2 centímetros en tractografía. O sea que me puedo pasar o quedar corto o pasar de largo. Por lo tanto, la herramienta más fiable, bien usada, es la estimulación con la respuesta que se obtiene en el paciente. Entonces, ¿qué visión tengo yo como neurocirujano experto en este campo? Pues, ¿cuáles son las redes de alto orden que voy a intentar mapear? Pues yo sé que en el lóbulo parietal derecho voy a tener la red atencional ventral, la dorsal y la red por defecto, principalmente, además de la sensorimotora, por supuesto. Y luego, ¿cuáles son los puntos en profundidad que yo voy a encontrar o que debo encontrar para saber cuándo paro la cirugía? Y con eso vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, aquí esto es una visión totalmente lateral, esto es hemisferio derecho.
hacia acá frontal, hacia acá parieto-occipital. Entonces el giro postcentral se ve bastante bien definido, bueno, parcialmente desplazado por la plasticidad, pero el área motora sensitiva, el speech arrest en ventral premotor córtex y diferentes puntos para las diferentes funciones. Aquí, trastorno en la cognición semántica, es decir, para generar grupos de objetos por familia. Aquí 2 puntos para el reconocimiento emocional crítico. Aquí 1 punto para la negligencia. Cuando le pedíamos que para hacer una línea horizontal, que trazar una vertical cortando la mitad, pues se desplaza hacia el otro lado porque la paciente está negando ese lado, ¿no? En este caso, el lado contralateral. Y ahí están los límites del tumor con las letras. Entonces, bajamos a hacer la resección, pudiendo extendernos un poco más allá del tumor, pero identificando, en este caso, los diferentes tractos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 vías subcorticales. La vía corticoespinal hacia adelante, con una distonía, en este caso una distonía del brazo y la cara contralateral, y luego varios tractos. Y esto es simplemente no teníamos navegación, sino con un ecógrafo. Conocimiento de la anatomía y funcional junto con la neuropsicóloga. El fascículo arcuato, problemas para el reconocimiento emocional. Fascículo arcuato derecho. SLF3, problemas de anartria y de anomia. En el SLF2, de forma reproducible, al estimular, la paciente hacía una heminegligencia. Y en el IFOF, problemas semánticos para generar esos grupos de palabras. Y ahí paramos la cirugía, ¿no? Entonces, al final, se consigue una ligeramente supratotal, es ligeramente supratotal, pero respetando en todo momento los tractos profundos. O sea, si yo aquí, en este corte, si la resección yo viera que llega hasta aquí, y la estoy extendiendo en este sentido, es que no he respetado las fibras del IFOF que vienen por aquí. O sea, ya me lo habría comido, o sea, dejaría zonas corticales que están conectadas por el IFOF desconectadas. O sea, y esa es la clave. Entonces, ¿qué pasa? Día 0 de la cirugía y empezamos con la evaluación. Y esto, yo creo que esta es la parte más importante de la charla. Empezamos con la evaluación y vemos que la paciente tiene una negligencia en el día 0 de la cirugía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si hacemos el mapeo cognitivo, la paciente tiene una negligencia. Porque tenemos que entender que el glioma y el cerebro, o sea, no son entes separados, o sea, se mezclan. Yo he quitado cerebro, yo he quitado de aquí, si tú resecas toda esta parte parietal, o sea, estás quitando la red atencional ventral y la red atencional dorsal. La paciente va a tener una negligencia probablemente alocéntrica, o sea, del exterior, no de sí misma, sino del exterior. Pero lo que tengo que entender es que yo encontré este punto crítico de la red, en este caso la dorsal, y es lo que y he respetado el SLF2 que mantiene conectados a la red atencional ventral y la dorsal. Por lo tanto, yo sé y me voy con la tranquilidad de que como he preservado los puntos críticos en la corteza y los tractos profundos, en este caso el SLF2 en concreto, que es fundamental para la cognición espacial, que a los 15 días la paciente va a estar bien. Pero si no le pasamos los test, no lo vamos a saber ni vamos a entender este tipo de cosas. Es que el cerebro después de la lesión va a estar mal, el paciente va a estar relativamente mal después de la cirugía. Pero si se preserva la sustancia blanca profunda, el paciente se va a ir recuperando. En unos casos va a tardar más, en otros menos. Pues luego les pongo otro caso más, un caso típico frontal SMA cíngulo cuerpo calloso, 45 años, un paciente que es muy demandante con su calidad de vida, porque tenía un hijo con problemas, y necesitaba pues salir íntegra cognitivamente. Es cierto, y si alguien les dice que por ser experto en mapeo cognitivo puede asegurar que se va a preservar todo, es mentira. La neurocirugía es demasiado compleja como para asegurar algo. Ya sea en un glioma de 1 milímetro en el giro frontal medio. No, esto no funciona así. Pero bueno, esto es una zona crítica por muchas razones. Por ejemplo, el cíngulo y el cuerpo calloso puede generar muchos problemas. Entonces me parece interesante contarles cómo lo abordamos. Como siempre, la visión de los tractos profundos, corticoespinal, atrás, arriba y lateral, llegando dorsolateral prefrontal córtex, el IFOF, y abajo el cíngulo. Entonces, esto es un mapa, no se lo explico porque es un poco lo mismo. Esto es una visión lateral derecha, un poco de silvio, un poquito del lóbulo temporal, y pues postcentral,
precentral azul y entra el premotor córtex de nuevo. Se arresta el lenguaje en el hemisferio derecho, ¿no? Obvio, como pueden ver. La parte fonética articulatoria del lenguaje es independientemente del hemisferio. Eso es algo que ya es obvio, pero hay sitios donde sigue sin entenderse de esto. Y basado, igual que antes, basado en el mapa de funciones cognitivas, pues hago una cortisectomía en todo esto y me meto para debajo, ¿no? Entonces yo ya tengo que ir pensando cuáles van a ser los puntos de top. Si estoy en dorsolateral prefrontal córtex, que me queda aquí, yo sé que cuando me meta en profundidad hacia profundo y hacia esta parte voy a encontrar el IFOF 5 llegando a dorsolateral prefrontal córtex. Aquí no se llega a ver, está más lateral, está un poco aquí, debajo de ahí. Y luego en profundidad, pues yo al cíngulo le voy preguntando, con tareas de reconocimiento emocional, estimulo, y si no hay problema, voy resecando el cíngulo. Lo hago hasta que llego a un punto, en este caso, o en esta paciente, porque cada paciente es diferente, donde había un punto anterior y otro posterior donde sí había problemas para el reconocimiento emocional. Ahí paro. Entonces, en el punto en el que sí pude avanzar, pude llegar hasta el cuerpo calloso, que al mapear me generaba problemas en los movimientos de ambos lados, por lo tanto tuve que parar. Pero en otros casos sí que puedes resecarlo y no hay ningún problema. Entonces, esta es la importancia del mapeo online y de individualizar cada caso. Esta es la reso postoperatoria, una resección del 90%, y esto es, bueno, si lo graban luego lo pueden ver, que es un poco la evaluación a largo plazo y cómo la paciente vuelve a su vida normal. En este caso fue 2 meses, la paciente anterior que les enseñé a las 6 semanas estaba ya haciendo su vida normal. Yo creo que este es bueno, les voy a poner, me voy a saltar bueno, esto es lo mismo, un paciente de 45 años, lleva 3 años desde que se diagnostica la lesión muy extensa como pueden ver, frontotemporo insular, en teoría sin déficit, sabemos que no, cuando pasamos los test vemos las diferentes alteraciones cognitivas y preparamos el mapeo. Igual, esta es nuestra visión, en este caso límite anterior-inferior IFOF, posterior superior fascicular 4 y más basal o debajo del IFOF el fascículo encinado. Con esta imagen o con esta planificación vamos a la cirugía. Se ve claramente esta visión lateral con frontal, temporal y parietal. Hacemos la resección, buscamos los cables profundos del cerebro, IFO, fascículo encinado y la parte del temporal externo. Y con esto conseguimos, aquí pueden ver la resección, respetando una parte del IFO y el fascículo encinado, y aquí es la única parte donde queda un residuo que se ve en la señal FLAIR que no puedo quitar porque no puedo resecar el IFO. Y no consigo un 100% de resección, pero sí consigo una resección gigante preservando los tractos profundos, que esa es la intención, ¿no? Para que la paciente ahora esté haciendo una vida normal. Esto es amarillo pre, en rojo post 1 mes y azul post 3 meses, ¿no? Y en muchos dominios incluso la paciente mejora. Este es el último caso. Es un tumor, como ven, insular, paciente de 35 años que debutó con una crisis, 2 años de seguimiento. Ya sabemos que en los tumores de bajo grado el seguimiento no tiene sentido porque van a seguir creciendo y conforme tenga más tamaño, más riesgo de malignización, y eso tenemos que integrarlo en la práctica diaria. De nuevo, ciertos déficits, por lo tanto hay que adaptar con neuropsicología el mapeo y se hace el mapa, que no, bueno, para no aburrirlos no voy a contarles lo mismo, pero aquí pues posterior superior fascicular 4, anterior inferior el IFOF 4, llegando al giro frontal medio, y bueno, aquí se puede ver la resección de la lesión, donde ahí, o sea, hemos parado ahí la resección porque ahí están los tractos de sustancia blanca, profundo. Y esa es la clave para preservar la calidad de vida y que este hombre pudiera volver a su trabajo, ¿no? En este caso, incluso a estudiar otra carrera universitaria, para luego que tenga una vida normal, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Lo que les he contado es que los procesos cognitivos no los podemos estudiar desde la visión que nos da el Rotom, desgraciadamente, porque es un sistema muy complejo, que el mapeo cognitivo no es sobre el hemisferio derecho, es sobre el lóbulo frontal,
que el término de no dominante nos lleva y nos ha llevado a posibles sesgos en nuestro conocimiento sobre el cerebro y en concreto como neurocirujanos, porque a diferencia del neurólogo, no es que no importe que tengan una visión localizacionista, pero en el neurólogo el ictus ya se dio. O sea, nosotros tenemos el problema, entre comillas, de que tenemos que entrar al cerebro y hacernos responsables de lo que causamos. Y bastantes dificultades tenemos ya como para, o sea, al final nos tenemos que hacer responsables, ¿no? También entendiendo las limitaciones de que todavía no entendemos el cerebro. Luego, respecto a la IA y la tecnología, ¿no? Y muchas veces he tenido muchas discusiones con Dufo sobre esto. Yo soy más pro tecnología, obviamente, más pro IA y todo lo demás, pero sí es cierto que hasta ahora la IA no puede pensar, ni sentir, no debe guiarte, ni siquiera los mejores neuronavegadores nos pueden guiar, porque no, por el shift, por lo tanto es importante el conocimiento analógico, sin ninguna duda, y luego, pues, que yo creo que el equipo de neurocirugía, neuropsicología es un must ya para el mapeo cognitivo. Ya no hay más opción que hacer esto, ¿no? O sea, no podemos hacerlo solos. O sea, no podemos, o sea, nosotros tenemos que estar enfocados en la cirugía, pero tenemos que tener a alguien de confianza que con quien hayamos elegido los test y dónde se va a generar y qué esperamos en profundidad y qué tracto voy a buscar primero, porque a lo mejor tengo un tumor gigante y yo quiero dejar desconectado el tumor y quiero dejar medial el cíngulo, lateral el IFOF y abajo el uncinado porque el tumor es gigante y no me va a dar tiempo, y una vez los localizo ya después quito el resto del tumor, con el paciente incluso dormido. Yo siempre pongo esto porque al final creo que es fundamental agradecer a la gente que nos ha cambiado la vida de alguna forma. Son diferentes equipos por el mundo por donde que nos han abierto las puertas. Me parece también importante entender que somos bastante más que neurocirujanos. Tenemos familia, tenemos otras profesiones, otros hobbies, no se nos debe olvidar. Y mi frase favorita de siempre que es que aquellos que, ¿no? Decía Cristóbal Colón, que aquellos que ven una luz al otro lado del río, a pesar de los demás, tienen, o sea, están obligados a perseguirlo a pesar de los demás. Y esto es todo. Bueno, primero nuevamente agradecer esta espectacular conferencia del doctor Jesús. Creo que eh, a cualquiera le abre los ojos con respecto a la perspectiva de lo que es la neurocirugía de funciones, donde no solamente es el arte de la cirugía, sino la preservación y todo el estudio prequirúrgico que esto conlleva, el analizar la parte funcional, la parte comportamental, y como lo definía al final, de que el individuo no solamente es lo que hace, sino cómo se relaciona en la sociedad. No solamente el cirujano, el padre, el hijo, el hermano, el esposo, y precisamente dirigir eh, nuestra actividad, la parte quirúrgica, a preservar ese ser humano para una sociedad es cada vez el reto en poder ser mejores, en poder investigar, en poder aprender de aquellos que saben más y ayudar a que esta ciencia continúe creciendo. Nuevamente, muchas gracias, doctor Jesús. De verdad que complacido con toda esta información y a la espera de tenerlo muy pronto por acá en Colombia. Ah, no, un placer, un placer. Yo estoy encantado de compartir de lo único que sé. Yo siempre lo digo, ¿no? Que al final cuando uno se especializa tanto en un campo, pierde la habilidad para hacer otras cosas. O sea, uno como al final como neurocirujano, pues cuando te metes tanto en un tema, renuncias a poder operar otras cosas que ya no puedes operar, porque no, yo no puedo hacer un bypass, no puedo clipar un aneurisma, porque, o sea, por poder puedo, pero no es honesto, ¿no? Por mi parte. Y yo creo que, bueno, que el futuro será un poco irse subespecializando cada vez más y que el cerebro es demasiado complejo como para saber hacer de todo, ¿no? Eh, Hasta ahora, bueno, casi todos nuestros maestros, incluso, bueno, muchos de nuestra generación hacen de todo, pero que el conocimiento en profundidad al final demanda mucho tiempo, te demanda tiempo para intentar especializarte en algo, ¿no? Y en nuestro caso ha sido un poco en esto del mapeo cognitivo. Yo siempre digo que a pesar de la especialidad,
de la experiencia y de publicar y de lo que sea, eso no quiere decir que se haga bien todo y que lo tengamos todo claro y todo sea perfecto. Me parece también importante tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si alguien, Si tienen dudas o lo que sea. el doctor Zorro tiene la palabra. Buenos días. No, doctor, felicitarlo. Muy buena conferencia. Nos abre los ojos desde el punto de vista cognitivo. Muchas cosas que pasamos por alto. Nosotros llevamos haciendo pacientes despiertos más o menos 15 años. Hemos vuelto. Inicialmente todos los pacientes los operábamos despiertos. Después llegó a Colombia la tecnología de poder hacer potenciales evocados y decidimos operar despiertos solamente los pacientes en los cuales hay riesgos de alteración del lenguaje. Los que hay problemas motores, muchos los hemos operado bajo anestesia general, con mapeamiento y con potenciales evocados, con unos buenos resultados, pero de un tiempo para acá hemos vuelto otra vez a operar pacientes despiertos en área motora. Yo tengo la experiencia de poder operar tumores y epilepsia. La epilepsia es totalmente diferente. Las displasias corticales no están donde habitualmente está el área motora, no está donde está el área del lenguaje, todo cambia. Y en la cirugía, o sea, lo que yo pretendo y lo que enseño es en la cirugía oncológica y la cirugía de epilepsia está todo esto, ha sido un gran avance, los metaanálisis, todo lo que nosotros hemos visto en estos años es que operar los pacientes monitorizados, operar los pacientes despiertos, rinde mejores frutos. Cuando yo me formé como neurocirujano, muchas de estas lesiones que el doctor mostró o que de área del lenguaje, área motora, simplemente le hacíamos una biopsia abierta y ya ese era todo nuestro tratamiento oncológico. Y en epilepsia, por ejemplo, una displasia cortical, hacer una resección muy parcial es preferible no operar al paciente, al adulto o al niño, porque va a continuar con muchas crisis. Entonces, todo esto está súper bienvenido. La parte cognitiva me llamó la atención, por eso acudimos a esta charla. Y le quería preguntar, doctor, ¿usted tiene experiencia en este tipo de cirugías en niños? Claro, como solemos hacer gliomas, tanto bajo como alto, pero pero en niños yo creo que hemos operado a 5, pero ni siquiera niños, o sea, más de 15 años. En niños no, porque no es común los gliomas. Hemisféricos, no es común. Entonces, nuestra experiencia con niños es bastante limitada. Nuestro paciente más joven, 15 años, un glioma de bajo grado en Argentina. Es lo más joven que hemos operado. O sea, ese paciente 15 años lo operaste despierto. Sí, todos los Sí. pacientes los hacemos despiertos. Si me pasa un caso y consideramos que no es para ser despierto por diferentes razones, no lo hace otro compañero. Bueno, doctor, muchas gracias. No, un placer, un placer. Quiero darle también paso a la doctora Duarte, que es neurocirujana funcional. Doctora Diana. Doctor, buenos días. Primero, igual agradecerle muchísimo por la charla, estuvo muy buena, creo que es muy ilustrativa. En la neurocirugía, pues llevamos mucho tiempo operando, por ejemplo, psicocirugía, sabiendo que podemos modificar la calidad de vida, los comportamientos de las personas haciendo cosas en la profundidad del cerebro, y estoy completamente de acuerdo con usted que en la neurocirugía oncológica hemos llegado tarde a la evaluación de las funciones cognitivas. Creo que es supremamente importante todo lo que usted nos está contando. No se trata de ser neurocirujano, de ser el héroe, de sacar absolutamente todo y de tener una imagen perfecta. Si el paciente va a tener muchísimo deterioro en su calidad de vida. Lo que necesitamos es que los pacientes tengan un buen retorno a su actividad laboral, a su familia, a sus relaciones sociales, ofrecerles siempre la mejor calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias. Ese era todo el comentario. No, muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que
a veces, yo, imagínate, 2 años con Dufo, muchas veces me llevo más aprendizaje de humano que de neurocirugía, ¿no? Y yo siempre lo he visto como muy enfadado, ¿no? Como con el resto de neurocirujanos, pero al final yo creo que como neurocirujanos nos hemos ido enfrentando a algo tan complejo que al final lo que hemos podido hacer es pues quitar el tumor y ver un poco lo que pasaba, ¿no? Y todo esto, pues llegamos tarde, pero mira, pero al menos llegamos. Sí, de Eh, acuerdo. pero sí es cierto que necesitamos dar un impulso al mapeo cognitivo, a entender que como neurocirujanos no hay ningún neurocientífico, yo como neurocientífico cognitivo y computacional, si no fuera por los datos que obtengo de la neurocirugía, solo trabajo con imágenes que no me dan la misma información que lo que nos da el mapeo cognitivo. O sea, realmente nos da información no solo para ayudar a ese paciente, sino para los que vengan, de cómo funciona el cerebro, ¿no? Ya de ir incluso a cómo funcionan las redes cerebrales, o sea, cómo la red cerebral se sincroniza para generar un comportamiento. O sea, realmente es mucho lo que podemos aportar, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el ajetreo de la vida diaria, todos los casos que hay que sacar para adelante, el no tener neuropsicólogo en el hospital, yo entiendo que dificulta hacer todo esto, ¿no? Pero yo creo que eh, es una herramienta para mejorar y seguir mejorando la calidad de vida del paciente. Sí, de acuerdo, doctor. Creo que se necesita en todas partes tener muy buenos equipos. Ya no podemos trabajar como neurocirujanos solos, sino que necesitamos acompañarnos de muchas otras especialidades para brindarle lo mejor a los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si alguien más tiene alguna intervención, alguna pregunta adicional, si no, pues, doctor Jesús, nuevamente agradecerle. Eh, Estamos aquí también a su disposición. Esperamos nuevamente, como mencionaba, tenerlo prontamente en Colombia, poder compartir más de cerca la experiencia, su conocimiento y pues nuevamente infinitas gracias por el espacio y por todo lo compartido el día de hoy. No, muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Gracias a ti, al jefe de servicio y a todos los colegas que están aquí conectados. Y bueno, la intervención del doctor Zorro, de la doctora Duarte. Yo creo que todos estamos intentando hacer lo que podemos, pero bueno, está bien compartir con colegas los avances. Y aquí estoy para lo que necesiten. Si tienen alguna duda de la presentación, la quieren o quieren ver algo concreto de lo que he puesto aquí, me escriben un correo electrónico, lo que sea, estoy disponible para lo que sea. Así que espero pronto estar por ahí con ustedes y bueno, poder aprender todos de todos. Bueno, muchas gracias. Muchas Entonces, gracias. para todos un buen día y un fin de semana placentero. Bueno, cuídense. Chao.